y vamos a hablar del tema de, vamos a comenzar a estudiar sobre lo que va a pasar en el mes de Tishrei. Ajá, ya ayer hablamos del mes de Elul. Dijimos que Elul es, viene, dice la Hasidut, dice, Elul tiene dos bejinot, dos aspectos, dos dimensiones. Una es el Ilut, que es idolatría, y la otra es El, que es potencial, o uno de los nombres de Dios. Y entonces la persona tiene básicamente la decisión de hacia dónde se inclina. O sea, el ilut vuelve a su idolatría, es decir, vuelve a servir a sus propios deseos, o elul, que elul es, perdón, él, que es potencial, que potencia su propio potencial, por así decirlo. ¿Sí? Ensancha su vasija, limpia su vasija, hace tshuvash leima, y ya explicamos todo ese proceso de la tshuvash leima, etc. Ahora bien, desde Rosh Chodesh Elul hasta Simchat Torah tenemos 51 días. ¿Cuántos días? 51 días. ¿Sí? Desde Rosh Chodesh Elul hasta Simchat Torah, ¿cuántos días hay? 51. Por lo que el trabajo de todo este tiempo, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en hacerlo? 51 días. Son 51 días en los que técnicamente uno no va a parar de hacer cosas. ¿Ok? Rosh Chodesh Elul se identifica como, o el alma se sabe que hace un viaje espiritual esa noche la noche de, que fue prácticamente la noche del jueves, este jueves que pasó, su alma se elevó al mundo de Keter de Atzilut. Ajá. Keter de Atzilut, que es el origen de toda la creación, el lugar en donde salió de donde salió todo, el lugar más cercano, por así decirlo, al creador. Los cabalistas explican que Keter de Atzilut, también conocido como Ari Hampin, Ari Hampin es el lugar en donde es la primera expresión entendible, por así decirlo, de cómo es la naturaleza del creador. Ahí en Keter de Atzilut el alma ascendió. ¿Para qué? El alma ascendió a ese lugar para traer una energía que se va a precipitar o que se va a expresar en la realidad física el 10 de Tishrei, que sería Yom Kippurim. ¿Sí? ¿Cuántos días hay del Rosh Chodesh Elul a Yom Kippur? ¿Alguien sabe cuántos días hay? 40. Por eso son 40 días, porque son 10 sefirot por cada uno de los árboles de la vida de los cuatro mundos. Atzilut 10, Bria 10, Yetzirah 10 y Asía 10, que conforman 40 mundos internos por los cuales el alma va a estar viajando durante estos 40 días para traer o precipitar una energía. ¿Cuál es esa energía? La energía en realidad es más bien por así decirlo, un plan de vida. La persona básicamente cuando como fue la noche del primer día de Elul, lo que tenía la oportunidad o tuvimos la oportunidad de poder hacer un pedido al alma, ajá, para que el alma trajera algo del mundo de Keter de Atzilut. ¿Ok? Ahora, esa energía poco a poco va pasando por los mundos. Por ejemplo, ahorita estamos en la semana en la que está en el mundo de Atzilut, y luego va a pasar los segundos 10 días van a pasar en el mundo de Beriah, y los terceros 10 días van a pasar en el mundo de Tzirah, y los últimos 10 días son de Rosh Hashanah a Yom Kippur. ¿Vamos bien hasta ahí? Son los últimos 10 días. Y estos completa el proceso de 40 días, ¿no? De 40 días para precipitar la luz de Keter de Atzilut. Ahora bien, en cuanto al trabajo total, en realidad no son 40, ¿son cuántos dijimos? 51. 51 en hebreo es Nun Aleph, que forma la palabra na, por favor. Ajá. Así se traduce la palabra na. Nun Aleph es na, que es na, por favor. Ahora, ¿cuál es el favor que uno pide al cielo? Y ahí está el secreto de Tishrei. Tishrei básicamente, Elul es, dijimos, el Ilut, ¿ok? Es básicamente eliminar el aspecto de la idolatría, eliminar el concepto de los dioses que tenemos en nuestra vida, para que después comience el mes de Tishrei, y Tishrei viene de Leyasher, y Leyasher se traduce como corregir o alinear el camino, ¿sí? Leyasher es para volver a poner a la persona en el camino correcto. Entonces, todo el trabajo que se hace desde Jodesh Elul hasta Simchat Torah, que son 51 días, estamos buscando un favor. ¿Cuál es ese favor? Realinear nuestra vida, ¿sí? Ahora bien, eso no implica que la persona no puede hacer, vamos a decirlo así, incluir sus propios deseos, incluir sus propias aspiraciones, etcétera, pero siempre dentro del marco de cuál es el camino. Ahora, ¿cuál es ese camino? Es el de la Torah, ¿sí?
el camino del Derech HaChaim es el camino de seguir las leyes de la Torah. La persona hace este trabajo 51 días buscando que su vida se vuelva ¿a qué? A alinear, ¿a qué cosa? A los caminos de la Torah. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ahora bien, entonces, todo el mes de Tishrei, y ya entrando más en concreto con el tema de Tishrei, todo el mes de Tishrei viene de Leyasher. ¿Qué es Leyasher? Alinear, para corregir, para enderezar. Leyasher también es enderezarse. ¿Sí? Y también Tishrei viene de Leyashir, que es para cantar. Por eso todo el mes de Tishrei la persona tiene que cantar mucho. Y se dan cuenta, sí, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot cantamos mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque Tishrei es un mes en el que se tiene que entonar cantos. ¿Por qué? Porque todo ese mes el canto lo que hace es que la persona se eleve al nivel de los malachim, de los ángeles. Entonces nosotros conectamos con el canto para poder llegar a ese nivel de ¿qué? De los ángeles. Entonces estos 51 días de trabajo que tiene la persona son muy pesados, por así decirlo, ¿sí? No pesados en el sentido de que son difíciles, sino más bien de que hay que hacer muchas cosas, ¿ok? Los primeros 30 días, que son el mes de Elul, ya dijimos que el trabajo general es la Teshuvah Shleima, el retorno completo al Creador. Pero luego hablando del tema de Tishrei, ya en concreto empezando con Rosh Hashanah, que sería el primer Hag que tenemos ahí. ¿Cómo dice? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Ok, ¿qué cita es? Isaías 40:22. Ok, todos busquen ese versículo y lo van a leer juntos, ¿ok? Isaías. ¿Isaías qué? 40:22. 40:22. ¿Sí? En hebreo lo que van a leer dice Ayoshev al Hug Aretz. ¿Ah? ¿Sí? ¿Ya todos lo tienen ahí? Sí. ¿Sí? A la cuenta de tres lo leen. 1, 2, 3. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Ok, ahí. ¿Él está qué? Sentado. Y uno si lees el contexto, está hablando de que ¿quién está sentado sobre el círculo de la tierra? El Creador. O sea, parece que está hablando de quién, de Dios. Pero dicen los sabios que cuando dice Ayoshev al Hug Haaretz, está hablando de que es cuando la persona se pone por encima de ¿dónde? Del círculo de la tierra. ¿Por qué? Porque Hug, que se traduce como círculo, también que de ahí también viene la palabra Hag. ¿Y se acuerdan cómo traducimos la palabra Hag? ¿Se acuerdan que decimos Hag Sameach? Círculo. Ajá, pero Hag, fiesta, festividad. Ajá. Ciclo, apertura, también se puede traducir la palabra Hag. La palabra Hag viene de otra palabra que es ¿cuál? Hug. Que Hug sí se traduce como ¿qué? Como círculo. Y dicen los sabios de la Hasidut, Ayosheva Hug Haaretz es que la persona en los Hagim recibe inspiración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está por encima de la tierra. ¿Sí? Cuando la persona está en un Hag, en una fiesta, en Rosh Hashanah, Yom Kippur, en Sukkot, se va a poner por encima ¿de dónde? De la tierra. Ahora, ¿cuál es el pensamiento de la tierra? El pensamiento de la tierra, bueno, son muchos, pero básicamente es el deseo de recibir. Ese es el Hug Haaretz, ese es el círculo de la tierra. La idea del pensamiento de la tierra es ¿cuál? El solamente obtener beneficio para mí mismo. Al Hug Haaretz, por encima, arriba, sobre el círculo de la tierra, se refiere a que la persona tiene una inspiración divina. Entonces, la palabra Hag se puede traducir en realidad como ¿qué? Como inspiración. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, nosotros vamos a venir a los Hagim de Tishrei porque venimos a buscar ¿qué cosa? Inspiración. Inspiración divina, Ruach HaKodesh. Y de hecho, si se recuerdan, en Rosh Hashanah hay un momento en el Keter en el que decimos que hay un pedido personal que la persona debe de hacer para poder, y puede hacerlo por tres cosas: por dinero, por hijos o por Ruach HaKodesh. ¿Sí? Bueno, la persona al final de cuentas personalmente puede escoger lo que ella quiera, pero se recomienda que siempre escojas ¿qué cosa? La Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque la idea de un Hag, ¿para qué es? Para que la persona adquiera, para que la persona reciba inspiración. Al Hug Haaretz, que se coloque por encima del círculo de la tierra. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ahora vamos, por favor, vayan todos ahí a cantar de los cantares. Shir HaShirim 2:6. Shir HaShirim 2:6. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer, por favor? 2:6. Esté su izquierda bajo mi cabeza y su derecha me abrace.
Ok, muy bien. ¿Cómo dice el versículo? ¿Alguien más? Su brazo izquierdo está debajo de mi cabeza y su brazo derecho me abraza. Ok, alguien más que tenga su versión, es más o menos lo mismo, ¿no? Ahora, por contexto se sobreentiende que habla de los brazos, ¿sí? Porque en realidad en hebreo nunca dice su brazo o no dice su mano, nada más dice smolot tachat le roshi, su izquierda está debajo de mi cabeza, le roshi, vimino, y su derecha tehavkeini, me abraza. Sí, entonces porque el abrazo necesita ¿de qué? Del brazo. Entonces sobreentiende que habla de qué? De dos manos. Ajá, o de los brazos y de las manos. ¿Ok? Porque cuando dice tú no pones tu mano sobre la cabeza con todo el brazo, nada más pones la mano. ¿Ok? Pero bueno, entonces dice bueno, pero no es lo común. No es lo común. ¿Sí? Cuando tú agarras la cabeza de alguien, ¿cómo le haces? ¿Así o así? Haces esto con tu mano, le colocas acá. No, bueno, sí. Con esto abrazas, ¿sí? Es diferente. Ok. Ahora, Smolot Tachat le Roshi, dice el Arizal, es del 1 al 10 de Tishrei. Sí. Su mano izquierda está debajo de mi cabeza es del 1 al 10 de Tishrei. Smolot Tachat le Roshi, la primera sección del versículo, su izquierda está debajo de mi cabeza es del 1 al 10 de Tishrei. Y luego, Biminote Havkeini, su derecha me abraza, es del 15 de Tishrei al 21. ¿Sí? Ahora, si saben más o menos cuándo son las fechas de las fiestas, ¿qué hay del 1 al 10 de Tishrei? No, ¿qué fiestas hay? ¿Qué Hag? Rosh Hashanah, Yom Kippur, pero en medio hay otras cosas. ¿Alguien sabe cómo se llaman esos? Los días, los Yamim Noraim, los días temibles, los días del terror. Y también hay un Shabbat único en el año que se llama Shabbat Shuvah, el Shabbat del retorno. Y esos conforman ¿cuántos días? 10. Que son la parte del versículo que dice Smolo Tachat le Roshi. Su izquierda está debajo de ¿qué? De mi cabeza. Ahora entiendes, debajo de mi cabeza es aquí atrás. ¿Sí? Porque no puedes agarrar abajo de la cabeza porque tu cabeza está pegada a tu cuello. Entonces, Tachat le Roshi es por aquí atrás. ¿Ok? Ahora, Biminote Havkeini, que es su derecha me abraza, ahora sí ya es un abrazo, es del 15 al 21. ¿Qué hay del 15 al 21? ¿Alguien sabe? Sukkot, ¿qué más? Shana Rabbah y Shmini Atzeret o Simchat Torah. Esos 7 días que están ahí son el día en el que Él nos abraza. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, eso nos enseña una cosa, dice el Arizal. ¿Eso qué significa? Dice el Arizal, significa que entonces del 1 al 10 de Tishrei, de Rosh Hashanah, Yom Kippurim, estamos bajo la influencia del juicio severo. ¿Sí? Porque la columna izquierda representa el juicio severo. Del 1 al 10 de Tishrei, ¿qué tenemos? Juicio severo. Eso es Smolot Tachat le Roshi. Sí, es una analogía. ¿Por qué dice el Arizal que corresponde al juicio? Dice el Arizal, porque Smoló, izquierda, siempre representa juicio. La columna izquierda representa, ¿qué representa la columna izquierda? La Kav Small, juicio. ¿Y qué representa la columna derecha? Misericordia, o bondad, o más bien, sí, bondad. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué es la columna izquierda? Juicio. ¿Qué es la columna derecha? Bondad. Ahora, si les voy a decir algo que después ustedes tienen que investigar para que entiendan bien, porque tanto Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, todos son Hagim que corresponden a la columna izquierda, todos, hasta Sukkot. Solo que dentro de la columna izquierda está la misma columna izquierda, columna derecha y columna central. Entonces, la columna derecha de la columna izquierda, si me van siguiendo un poco la idea, es Sukkot, y la columna izquierda de la columna izquierda es
Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y la columna central es Simchat Torah. ¿Ok? Entonces, de repente eso es un poco confuso porque dices, porque no traje un diagrama. Y la verdad es que no va al caso porque no vamos a hablar de eso. Sí, pero solamente tengan en su mente eso. Sépanse que entonces la columna izquierda es de Rosh Hashanah Yom Kippur, la columna derecha es Sukkot y Hoshana Rabbah, y la columna central ¿cuál es? Simchat Torah. Así que Shmini Atzeret es lo mismo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Sí. Ajá. Habías dicho que estos son, pero todos son de la columna izquierda. Todo en la columna izquierda. O sea, pero sería en qué, en Binah, En Ima. ¿En Ima? En Ima de Atzilut. Sí, Ima es la columna izquierda. Sí, pero de Atzilut. Ajá, todo lo que hacemos cuando tiene que ver con tefilá, con una mitzvah, con todo lo que sea un acto espiritual que venga en la Torah, siempre va a conectar con el mundo de Atzilut. Por ejemplo, cuando decimos en Shavuot que vamos a conectar con Zeir Anpin y Malhut, estamos hablando de Zeir Anpin y Malhut del mundo de Atzilut. Todo es siempre en Atzilut, nada se hace en los mundos inferiores. Porque solo ahí es donde puedes afectar realmente la realidad. Sí, o sea, al final de cuentas, ¿dónde empezó todo? En Atzilut. ¿De qué sirve? Es muy obvio. ¿De qué sirve que, por ejemplo, tú siembres un árbol de naranjas queriendo que salgan manzanas? ¿Desde dónde se tiene que cambiar para que sean manzanas? Desde la raíz. Desde la raíz. ¿Dónde es la raíz? Atzilut. Desde Tienes la semilla. Ajá. Tienes que quitar la semilla de naranja y tienes que poner una ¿de qué? De manzana. Eso es Atzilut. La Atzilut es la ¿qué? La semilla. Ajá. Por eso hacemos todo o buscamos conectar siempre con el mundo ¿de qué? De Atzilut. Por eso se dan cuenta, la tefila está diseñada de la misma manera. Empezamos en Asía, pasamos en lo que se llama Korbanot, luego pasamos a Yetzirah en los Psukei de Zimra, en los versículos de alabanza, luego pasamos a Yetzirah, a Abría, perdón, con el Shema y sus bendiciones, y Atzilut es la Amida, que es cuando ya no hacemos ruido, no nos movemos, etc. ¿Se dan cuenta cómo todo siempre es al mundo de Atzilut? Todo siempre es en Atzilut. ¿Ok? Y también... Ajá. Entonces Sukkot sería de Gesed. Sí, son los Hasadim de Ima de Atzilut. Y los otros son los Giborim. Los Givurot, las Givurot de Ima de Atzilut. Y lo de en medio es columna central. Ajá, los Rahamim, la compasión. Tiferet. ¿Sí? Bueno, pero esas son terminologías que ya iremos entendiendo con lo que vamos a estudiar hoy. ¿Okay? Entonces, para no hacernos pelotas también, columna izquierda, ¿qué es? ¿Qué es columna izquierda? Columna izquierda es... Juicio. Columna derecha, bondad y misericordia. bondad y misericordia. Pero como dijimos que Sukkot también es de la columna izquierda, entonces es juicio endulzado. ¿Se dan cuenta? Entonces, Rosh Hashanah, los Yamim Noraim hasta Yom Kippurim, todo es juicio, lo que se llama Dinah Kashia. ¿Qué es Dinah Kashia? Un juicio severo. Y luego, de todo Sukkot hasta Hoshana Rabbah, es Dinah Rafia, juicio suave. ¿Suave o endulzado? Suave y endulzado es lo mismo. Sukkot hasta Hoshana Rabbah. Desde Sukkot hasta Hoshana Rabbah es juicio. No. Juicio suave. Y luego la conexión central, la última conexión que hacemos que conecta con la columna central, esa es Shmini Atzeret o Simchat Torah. ¿Sí? ¿Alguna pregunta está ahí? No. Ahora, entonces, de Chodesh Elul, todo el mes de Elul es muy no pesado, muy arduo, de mucho trabajo arduo, pero llega Tishrei y ahora tienes que hacer más cosas todavía. Sí, porque venías en un ritmo, lo cual es bueno, porque te ayuda a prepararte para lo que va a pasar. Y entonces, por ejemplo, lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos levantándonos para hacer Shachrit, estamos haciendo Arvit también, estamos haciendo lo que es la Teshuvah, ya dijimos, Heshmon HaNefesh, Pishpush, Mishmush, el Bidui, pido perdón, etc. Luego, aparte de eso, vamos a hacer las Slichot, un Shabbat antes de Rosh Hashanah, etc. Pero va a llegar el momento en el que todo eso es una preparación nada más para llegar al momento de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. Que Rosh Hashanah, desde la perspectiva de arriba, desde la perspectiva de abajo, o sea, de cómo nosotros vemos nuestra elevación, corresponde de Keter a Malhut del mundo de Atzilut. Siendo que el primer día, que es el primer día de Rosh Hashanah, es Keter de Atzilut, el segundo día es Jochma de Atzilut,
y así sucesivamente hasta que llegamos al día 10. El día 10 es Malhut, ¿de qué? De Atzilut. Pero eso es desde nuestra perspectiva de cómo nosotros nos vamos a ¿qué? A elevar. Nosotros nos vamos a ir elevando a través de Elul para llegar hasta ¿dónde? Al mundo de Atzilut. Y el primer día de Rosh Hashanah llegamos a ¿dónde? Keter, ¿de dónde? De Atzilut. El segundo día de Rosh Hashanah es Jochma, de Atzilut, y así sucesivamente. El tercero es Binah, el cuarto, etc. Y cuando llegamos a Yom Kippurim es ¿qué? Malhut de Atzilut. ¿Ok? Pero eso desde nuestra perspectiva de cómo nosotros nos vamos ¿qué? Elevando. Ahora, del cómo viene la luz es distinto, porque dijimos que el Keter de Atzilut fue en Rosh Chodesh. Entonces, en realidad el paquete de energía va bajando y el primer día de Rosh Hashanah corresponde a Keter de Asiyah y el segundo día de Rosh Hashanah corresponde a Jochma de Asiyah. Pero eso correspondiente a cómo va bajando la luz. ¿Por qué? Porque nosotros nos elevamos, pero también va bajando la luz. ¿Sí? Ascensos y descensos. ¿Lo han entendido bien hasta ahí? ¿Por qué nos elevamos y partimos de Keter? Porque te elevaste por eso 30 días completos para llegar hasta ahí. Ya estamos, o sea, ahorita estamos yendo así. Sí, estamos yendo a Tzilot. ¿Sí? ¿Se va entendiendo bien hasta ahí? Sí. Ahora, esa elevación en realidad sucede en algo que se llama Minjá de Erev Rosh Hashanah. En el Minjá de Erev Rosh Hashanah tú te elevas a Bria, haces la Amida y llegas a Tzilot. Y ya, se acabó. ¿Sí? Para que tengan claro cómo es que pasa eso, es así. Básicamente, cuando el Minjá de Erev Rosh Hashanah te ayuda a elevarte al mundo de Atzilut. Para que cuando empiece Rosh Hashanah ya estés en Atzilut y entonces ahora comienza este descenso de los 10 días. ¿Se va entendiendo bien hasta ahí? Sí. Estamos en Keter. Nos elevamos hasta ahí. Nos elevamos hasta ahí. Hasta Keter de Atzilut y luego empezamos a bajar en los 10 Empezamos a bajar en los 10 días. Pero eso es con respecto a nosotros, cómo nos elevamos. Cómo yo me elevo. Pero después con respecto al Itaruta Dileila, la respuesta que viene de arriba, eso es al revés. Entonces, el primer día de Rosh Hashanah es que la luz va bajando de Keter de Asiyah, el segundo día de Rosh Hashanah, Jochma de Asiyah, y así sucesivamente hasta que llegamos a Yom Kippur, siempre va a ser ¿qué cosa? Malhut, en los dos planos. En Atzilut y en Asiyah, en la elevación cósmica y en la elevación, entre comillas, física, siempre va a corresponder ¿a qué? A Malhut. Y por eso, el día 40, que es el día de Yom Kippurim, fue cuando Moshe trajo las segundas tablas del pacto. Porque fue cuando ya se manifestaron. Bueno, pero ahora esto es ¿cómo se dirá eso? La terminología técnica, ¿no? De cómo es que vamos a ir ascendiendo y vamos a ir descendiendo. Y ya después de eso vamos a hablar un poco más en concreto. Pero ¿qué es eso? ¿No? O sea, después entender para qué sirve eso es lo más importante. Ahora, la razón de por qué son exactamente 10 días es, ¿alguien sabe con cuántas cosas dijo Dios para que se creara la realidad física? Los Asara Ma'amarot, los 10 dichos. Ajá. ¿Se acuerdan que dice, y Dios dijo, sea la luz y? Fue la luz. Ajá. Y Dios dijo, que haya una expansión, etc. ¿Y se acuerdan todos esos dichos que hizo Dios? ¿Cuántos fueron? 10. Ahora, ¿para qué buscaba el Creador al decir esos dichos? ¿Qué quería que pasara? Crear. ¿Para qué sirven los 10 días de Rosh Hashanah y Yom Kippur? Crear. Para crear una nueva realidad. Por ejemplo, y aquí vamos desde la perspectiva más interna, espiritual y menos física, hasta lo más vano que a veces uno podría pensar. ¿Qué quieres crear para tu próximo año? O en otras palabras, ¿qué quieres? Ahora, la cuestión está en el tamaño de la vasija para que puedas obtener eso. Por eso el Lul se trata de ¿qué? Ensanchar. Ahora, ensanchar la vasija, ya dijimos, es igual a que tú también la limpies. ¿Sí? La limpieza y el ensanchamiento van de la mano. No podría decirles que es lo mismo, pero sí van de la mano. Si tú quieres hacer crecer la vasija para que venga más luz, necesitas ensancharla, pero también a su vez limpiarla. ¿Sí? Por eso hacemos las slijot, por eso hacemos teshuvah, etcétera, porque queremos ensanchar, pero también queremos limpiar. Ahora bien, una vez que llega los primeros 10 días de Tishrei, que es de Rosh Hashanah a Yom Kippurim, son los días en los que se le llama, y escuchen cómo se dice en hebreo, Bchinad Azera, que se traduciría como el aspecto de la semilla. Bchinad Azera. Del primero al 10 de Tishrei. Bchinad Azera.
con Zain. Zain Reish Ain. Jinada Zera. La dimensión o el aspecto de la ¿qué? De la semilla. De hecho, la semilla de la semilla es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, por eso, todos los años repetimos que es la semilla de todo el año. Porque en Rosh Hashanah y de Rosh Hashanah específicamente hasta Yom Kippurim tenemos la capacidad de sembrar ¿qué cosa? Semillas. ¿Para qué sirven los primeros 10 días de Tishrei? ¿Para qué sirven? Para sembrar semillas. Es muy obvio. Por ejemplo, alguien que va a sembrar un campo, que vamos a pensar le mide 1 hectárea, no va a sembrar una semilla, ¿o sí? No, él no espera que con una semilla todo su campo se llene. Tendría que hacer ¿qué cosa? Sembrar todo. Y eso es para eso son 10 días. De Rosh Hashanah Yom Kippur. ¿Para qué? Sembrar semillas. Jinada Zera. ¿Sí? Sembrar semillas. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, las semillas tienen que ver principalmente con el pnimiut. Ahora, ¿qué es el pnimiut? La interioridad. Eso quiere decir que entonces, cuando uno va a sembrar, no tiene que pensar que este sembrado va a ser principalmente en la mentalidad y en la emoción. ¿Sí? O sea, ¿en dónde voy a sembrar inicialmente? En mi mente y en mis emociones. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Después sí va a haber un momento en el que vas a sembrar o vas a cosechar en la fisicalidad. ¿Pero dónde se siembra? En la mente. Y después, ¿en dónde también? En las emociones. Es muy obvio. Muchas veces hemos hablado del proceso de cómo se precipita algo, de cómo pasa de Atzilut hasta llegar al mundo de Asiyah. Atzilut es emanación, tengo una idea. Briah es conceptualización, es que ahora conceptualizo la idea, y Yetzirah es formación, me emociono por esa idea, y Asiyah es que yo después manifiesto la idea. ¿Sí? Ejemplo, me despierto y quiero una paleta. La conceptualizo, la paleta quiero que sea de esta forma, de este sabor, y quiero que la voy a ir a comprar a tal lugar. Emoción es que te das la energía para pararte e ir a comprarla, y Asiyah es que ya la compras y la comes. ¿Se va entendiendo bien hasta ahí? Todo necesita de ese proceso de ¿qué? De cuatro fases de Atzilut Asiyah. ¿Se va entendiendo bien hasta ahí? Pero en una primera instancia, los 10 días de Rosh Hashanah corresponden a la cabeza, por eso Rosh es cabeza, y Yom Kippurim, a Kippurim corresponde ¿a qué? A las emociones. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, en otras palabras, en donde se plasma todo nuestro año, por ejemplo, uno cuando viene a Rosh Hashanah, no es como que dice, quiero un carro, y después a la mañana siguiente aparece un carro en tu puerta. No, porque lo primero lo que vas a sembrar es ¿en dónde? Te vas a programar ¿en dónde? En tu mente. Y eso después te va a generar ¿una qué? Una emoción que después en el año te puede llevar a que consigas ese carro. Pero ¿dónde tienes que sembrar la semilla primero? En la mente. Por eso Rosh Hashanah es Keter y Jochma de Atzilut, es el inicio de los pensamientos. ¿Keter y Jochma? ¿Sí? Keter y Jochma, inicio de los pensamientos. Sí, pero es ahí. ¿Es ahí? La semilla. La semilla. En Rosh Hashanah y yo. En Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah. ¿Ok? Entonces, lo voy a leer de como lo escribí aquí porque creo que está más entendible así. Entonces, los primeros 10 días de Rosh Hashanah, que son 10 días porque corresponden a los 10 ma'amarot, a los 10 dichos que dijo el Creador para que se creara todo esto. ¿Y cuál es la idea de que dijera algo? Dijimos, para crear. ¿Sí? Levriá, para crear algo. Entonces, los 10 días estamos creando nuestro próximo año. Es decir, nosotros estamos plasmando todo nuestro año al nivel de la semilla, que es una programación mental y emocional para que todo aquello deseo que tengamos para el próximo año después se manifieste en la realidad física. Uno no puede empezar al revés, buscando primero lo físico y tratar de ir consiguiendo la emoción y el pensamiento después. Eso es algo que hasta cierto punto es tonto. No funciona así. Necesitas comenzar por la idea, la emoción y después la acción. Porque si tú te avientas y primero no pasaste este proceso, no te aseguramos que te salga bien. ¿Sí? Por eso siempre la gente dice, ¿no? Antes de hablar mejor, piensa. Sí, porque si primero no pasó este proceso de integración del pensamiento y la emoción, después lo que sale puede ser muy peligroso.
¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Entonces, los 10 primeros días del año, que son del 1 al 10 de Tishrei, que es Rosh Hashanah Yom Kippurim, son Bejinat Zera. ¿Qué es Bejinat Zera? Aspecto de la semilla. El aspecto de la semilla. ¿Sí? La semilla es ¿qué cosa? Los pensamientos y las emociones. Por eso el toquío del shofar y las meditaciones que hacemos en la tefilá y estos momentos, por ejemplo, cuando decimos el ayé o cuando les pedimos, por ejemplo, los que piden por Ruach HaKodesh, etcétera, son para plasmar en la mente que en el año vamos a tener eso. No lo tenemos ya, pero estamos programándonos para que en el año lo tengamos. Por esa razón, uno debe de tener bien claro qué quiere. Porque si no tiene bien claro qué quiere, después no tendría por qué preguntarse por qué no lo obtuvo. Que no lo tiene. Porque los días para sembrar semillas, ¿cuándo es? De Rosh Hashanah a Yom Kippurim. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Okay. Pero bueno, entonces, tenemos 10 días que son para qué? Bejinat Zera. ¿Qué es Bejinat Zera? La dimensión de las semillas. Pero ¿qué es eso de las semillas que estamos sembrando? ¿Qué cosa? Pensamientos y emociones. Para que, de qué es lo que queremos. Por ejemplo, otra vez, ahora que ustedes, por ejemplo, cuando ustedes dijeron, yo quiero, por ejemplo, ahorita que dijeron, yo quiero un carro, ¿no? ¿Qué sientes en tu interior que después te va a dar la fuerza para hacerlo? ¿Qué es lo que debería sentir uno para que después sí tengas el carro? Porque hay que pensar en eso, ¿no? Porque una cosa es decir, yo quiero el carro, y otra cosa es decir, ok, tengo el pensamiento y incluso tengo las palabras, pero ¿qué emoción debo de tener para poder obtener ese auto? ¿Qué emociones ustedes creerían que son necesarias para comprar un carro? No, el deseo ya está, porque ya está la idea ahí. ¿Qué emociones? Pues alegría, Alegría, Pues ganas de que se cumpla. ok, como un impulso interno, una energía, ¿no? Muy bien. y el por qué se va a ocupar, ¿no? Y para qué se El por qué también eso es importante, porque entonces cuando dices, ah, bueno, pues es que no sé, vamos a pasar, ¿no? Porque voy a venir a congregarme, entonces, ¿qué sensaciones voy a tener cuando yo me congregue? Mientras esté viajando hacia la congregación, ¿qué voy a sentir en mi interior? Y entonces ahí es donde se va formando un pensamiento más concreto. Y realmente entonces siembras una semilla más exacta y no nada más le dices a Dios, quiero un carro. ¿Pero qué carro? ¿No? ¿Para qué? Como bien decían ustedes. Luego, todo eso es lo que se siembra de Rosh Hashanah Yom Kippur. ¿Sí? Todo, y por eso todo lo que imagines, todo lo que plasmes, todo lo que traigas a tu mente en Rosh Hashanah, por eso es súper importante, sobre todo en Rosh Hashanah y en Yom Kippur, debes de tener mucho cuidado de qué andas pensando, porque todo eso, como Rosh Hashanah y Yom Kippur son el principio, tienen la habilidad de plasmarlo para tu año. ¿Sí? A lo mejor cuando es Rosh Hashanah y Yom Kippur no hay tanto problema porque estamos metidos aquí y estamos haciendo las cosas que debemos de hacer. Pero por ejemplo, cuando comienza, vamos a pensar, ya comienza el tercer día después el tercer día de Tishrei, ¿no? Entonces que este año, por ejemplo, va a ser un lunes. Y llega el lunes y entonces ya, como ya no es la fiesta, entonces dices, pues ya, entonces ya me puedo enojar, ya puedo pecar. Bueno, no esperemos que no digas eso, ¿verdad? Pero uno podrá llegar a ese pensamiento. Pero es que estos 10 días, por eso hay que tener mucho, por eso se llaman Yamim Noraim. No porque son de miedo, sino porque hay que tener conciencia de que hay que vivir con cuidado. Por ejemplo, si yo no quiero que todo mi año esté yo enojándome, ¿qué debo de evitar en los 10 días primeros 10 días de Tishrei? Pues no enojarme. Por ejemplo, ¿qué no quieres pasar este año que el año pasado te pasó? ¿Sí? Las preocupaciones, los miedos, etc. Si no quieres experimentar eso y al contrario quieres el contrario, por ejemplo, ¿cuál sería lo contrario al miedo? Amor o la confianza, ¿no? Si quieres tener confianza, entonces esos 10 días necesitas sembrar, sentir, experimentar, vivir en confianza. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Sí? Ahora vamos a hacer una pausa en la que yo les voy a pedir que le expliquen lo que les acabo de decir al que tiene al lado. Luego, después de que termina Yom Kippur, las 25 horas del ayuno y nos estamos casi muriendo de hambre, y lo primero que pruebas es vino, se acaba el aspecto de Smolot Tachat Le Roshi, que dijimos que Smolot Tachat Le Roshi es juicio.
Y comienza el aspecto de Biminote Havkeini. Y su derecha me ¿qué? Me abraza. Ahora vamos a recibir el ¿qué? El abrazo. ¿El abrazo de quién? Del Creador. Por eso lo que sigue en el proceso de Tishrei, ahora ¿cuál es? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es la siguiente fiesta que sigue? Sukkot. Pero se han dado cuenta que Sukkot no es luego, después de Yom Kippur. Y aunque pues se pueden dar las razones alágicas de que se fue porque entonces porque Dios dijo en la Torah, pero también para que pudieras construir tu Sukkah, no es cierto. La razón de por qué, ¿cuántos días hay entre Yom Kippur y Rosh Hashanah? 4. Porque Sukkot es el 15. Pero ¿cuántos días hay entre Yom Kippur y Sukkot? Que tiene 4 letras. Yud Kei Vav Kei. ¿Por qué? Porque los 4 días que hay entre Yom Kippurim y Sukkot son los días en los que la persona construye ¿qué cosa? La Sukkah. ¿Sí? Y no sé si han escuchado ese concepto de que hay que reconstruir la Sukkah de David. ¿Sí? ¿O nunca han escuchado ese concepto? El tabernáculo de David. Hay que volver a construir la casa de David. ¿Sí? ¿Y alguna vez han preguntado qué es eso de reconstruir la casa de David? ¿Alguien se imagina qué es reconstruir la casa de David? Es eso, ¿no? Construir como en el Shem Yehud, unir el nombre. Ok, pero ¿qué sería unir el nombre? Reconectar. No. Unir el nombre, construir la casa de David, construir la Sukkah, que es lo que se hace en esos 4 días. La acción física que tienes que hacer para conectar con la energía de Yud Kei Vav Kei, ¿cuál es? Construir una Sukkah, ¿sí? El hombre tiene la obligación de qué hacer en esos días, construir la Sukkah. Y normalmente a las mujeres se les pide que la adornen, ¿ok? Pero ¿por qué hacemos esto? Porque en esos 4 días lo que más la persona tiene que hacer para conectar con la energía de Yud Kei Vav Kei es, dice el Baal HaSulam, construir la casa es un lenguaje para trabajar en la corrección del deseo hasta que el alma sea un recipiente apto para la luz. Es decir, esos 4 días son 4 días en los que la persona se la tiene que pasar compartiendo. Sí, porque ya hiciste un trabajo arduo los primeros 10 días. 10 días en los que estuviste haciendo mucha tefilá, mucha oración, estuviste haciendo mucha teshuvá, hiciste mucho retorno a tu Creador, hiciste mucho trabajo, entre comillas, espiritual. Pero el verdadero trabajo, ¿cuál es? El después salir y ¿qué? Y compartir. Por eso tienes ¿cuántos días? 4 días en los que tienes los que fueron dados para que tú construyas la Sukkah. ¿Qué es construir la Sukkah? Trabajar en el deseo. Compartir. ¿Sí? Pues el primer día corresponde a la Yud, el segundo a la Hei, el tercero a la Vav y el cuarto a la Hei. El acto de otorgar al prójimo, y sobre todo cuando estamos hablando de personas a quienes ya amas, porque es más fácil, es más sincero cuando le das a alguien que amas, generan una vasija, es decir, una casa. Una vasija es una casa en donde habitará la dimensión de el Shohen. ¿Qué es Shohen? ¿Alguien sabe cómo se traduce Shohen? ¿No? Morador. ¿Quién es el morador de las Shohen Shehakim, el morador de las alturas? El Creador. Si queremos que la luz del Creador entre en nosotros, tenemos que construir ¿la qué? La casa. ¿Qué es construir la casa? Compartir. ¿Sí? Compartir. ¿Perdón? Ahí entra lo que usted ¿qué va a compartir? O sea que el deseo en el cual uno está trabajando durante el mes de Lul, ese es lo que vamos a la vasija de recibir. Pero construir el tabernáculo de David o levantar el tabernáculo de David Ya es ir. Es el compartir lo que tú pediste, pero al final de cuentas no es para ti, es para ti. Exactamente, es ya ir y hacer algo, ¿no? Y entonces, ¿qué es ir y hacer algo? Ir y dar algo. Por ejemplo, ¿qué podrían dar ustedes en esos 4 días? Pues, Dinero, comida, alimento, comida, tiempo, palabras, compañía, visitar a alguien, un consuelo, ¿qué más? No enojarme. Bueno, tal vez es un acto de compartir, pero estamos, a ver, sí, es un acto de compartir. ¿Alguien más? Ya dijeron, bueno, la pastora ya dijo muchos, a ver aquí, los demás. A ver tú. Dar un regalo. Hacerle de comer algo. Hacerle de comer algo a alguien. Compartir un post. Ahora, ¿saben cuándo va a ser más efectivo? No es la idea, la idea es que le compartas a quiénes,
a todos los que se pueda. Pero el Bala Sulam, perdón, el Balaam Sulam, algunos escuché de un maestro que él decía que es más fácil hacer ese tipo de actos para cuando ya sientes deseo de compartir por alguien. Por ejemplo, con tu familia. Esos 4 días tienes que compartirla a todos. Pero ¿con quiénes son los que tienes más rápido o más cercanos? La familia. Entonces, ¿con quiénes tendrás que empezar a compartir primero? Con la familia. Tienes que, él decía, sobre todo con quienes ya amas de por sí. Porque es más fácil que les compartas, ¿a poco no? A que a lo mejor un desconocido de repente no es tan fácil, ¿no? Además de que no sabes cómo va, por ejemplo, si haces una comida, no sabes cómo va a responder si le dices, te hice algo de comer, no se podría estar, no sé, luego la gente es rara. Pero cuando ya lo haces por alguien que ya amas, es más fácil, ¿a poco no? Entonces estos 4 días son para expresar el amor y otorgamiento que tienes por aquellos que están a tu alrededor, por aquellos a quienes amas. Sí, a tu familia, los que somos miembros de la comunidad, a todos los por los que sientes un amor verdadero. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuántos días tenemos para esto? 4. Y esos 4 días estamos construyendo la Sukkah. La Sukkah. ¿Pero qué es la Sukkah? Es trabajar en el deseo de compartir. ¿Vamos bien hasta ahí? Eso es reconstruir la Sukkah de David. El tabernáculo de David. ¿Alguna pregunta? Por eso, ¿cuántos días tenemos? 4. Los cabalistas enseñan que estos 4 días son días puros de mitzvah. La persona está tan ocupada construyendo la Sukkah, preparando las 4 especies, invitando amigos, organizando la fiesta, dando de comer, haciendo mitzvot, que no tiene ni espacio para pecar. ¿Sí? Por eso no se tiene que ocupar en esos 4 días. ¿Vamos bien hasta ahí? La enseñanza práctica de esto es que la mejor protección contra el pecado, contra la desconexión, contra la transgresión es no solo no hacer nada, sino llenar el tiempo con algo. ¿Con qué lo vas a llenar? Con el compartir. ¿Sí? Con el compartir. Entonces, no sé, los esposos, ¿no? Esos 4 días denle algo a sus esposas. ¿No? Ya para ese tiempo ya le va a poder decir a el ideal. Y también al revés, las esposas que le den algo a los esposos, y así, etcétera. ¿Vamos bien hasta ahí? Como cuando Kiki nos hizo el pay de manzana. Exactamente. ¿Cuándo lo hizo? Estaba bien rico. ¿En Sukkot? Ah, en Sukkot hiciste, no me acordaba. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todos vamos bien hasta ahí? ¿Ya vieron cómo vamos? No paramos, porque incluso esos 4 días tampoco es como que ya no va a hacer nada, vamos a seguir haciendo cosas. Entonces, recapitulando, Elul es dejar la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Nuestros dioses internos, hacer teshuvah, etc. Luego llegan los primeros 10 días de Rosh Hashanah, ¿qué es para qué? Para Sembrar semillas. ¿Sembrar semillas en dónde? En la mente. ¿Y en dónde? En la emoción. ¿Cuántos días tenemos para eso? 10. Y luego tenemos ¿cuántos días más? 4, que corresponden a ¿qué? A Yud Hei Vav Hei, que es para construir la Sukkah. ¿Qué es construir la Sukkah? Trabajar en el deseo de otorgar. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Ya vieron que el trabajo es todo el mes? ¿Sí? Por eso les digo que son 51 días sin parar. Y luego finalmente de estos 4 días a la noche llega la fiesta de ¿qué cosa? Sukkot. Sukkot. La palabra Sukkah, ¿alguien sabe cómo se escribe la palabra Sukkah en hebreo? Samech Vav Kaf Hei. Sukkah. ¿Cómo se escribe Sukkah? Samech Vav Kaf Hei. Y la gematria de Sukkah es 91. ¿Cuánto es la gematria de Sukkah? 91. Que 91 es la misma gematria de ese nombre que está ahí atrás. Si lo quieren voltear a ver, ahí dice Yud Aleph Hei Dalet Vav Nun Hei Yud. Ese nombre que está ahí, ese Yud, Yud Aleph Hei Dalet Vav Nun Hei Yud. ¿Cuánto es la gematria de ese nombre? 91. ¿Pero qué representa ese nombre? Es la unificación, el Yihud, la unión de la emoción con la acción. ¿Sí? Los primeros 10 días de Rosh Hashanah Yom Kippur fue la unión de la ¿qué? La mente con la emoción. La unimos. Pero ahora viene la parte de unir la emoción con la acción física. La unificación de las emociones y la acción. Ahora pasamos de la dimensión intelectual y emocional, es decir, los pensamientos, las emociones que plasmamos para nuestro año en Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Y ahora vamos a crear la dimensión emocional física en nosotros. Ahora sí que vamos a hacer una nueva creación. ¿Cuántos días hay de Sukkot?
No contamos Shmini Atzeret. ¿Cuántos días hay de Sukkot? 7. ¿Y qué hace referencia a eso? A los 7 días de la creación. En los 7 días de la creación, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que se creó? Vamos a decirlo más, las cosas. Ahora ya no estamos hablando de lo que el creador dijo en su mente y en su emoción, sino y lo que estamos haciendo nosotros, sino no estamos hablando de cómo se manifiesta ahora sí la qué, en la materia física. Por eso esos 7 días tenemos que meternos ¿a dónde? A la Sukkah. Y la Sukkah está hecha de elementos de la qué, de la materialidad. Es madera, son hojas, el lulav, ¿qué son? Son frutas, son hojitas, son ramas, comemos mucha fruta. ¿Se dan cuenta que ahora nos exponemos a la naturaleza? Sí. A la naturalidad física. Por esos ¿cuántos días de Sukkot tenemos? 7, porque corresponde a los 7 días de la creación. Ajá. Ahora, a esta nueva creación que estamos haciendo de unir nuestra emoción con la acción física se le llama congruencia. Sí, que haya congruencia entre lo que yo estoy sintiendo y lo que voy a hacer. Porque ya tenemos en la mente y en la emoción que queremos un carro, pero luego la congruencia de lo que hago para que tenga el carro es lo que importa, ¿no? Sí. Si yo quiero un carro, no me sirve nada más estar pensando y sintiendo que quiero un carro. Tengo que también, ¿qué? Hacer algo. Tenemos que, ¿qué? Hacer algo. ¿Y qué es lo que se hace para manifestar todo eso que sembramos en Rosh Hashanah y Yom Kippur? Meternos a la Sukkah. Sí, estar dentro de la Sukkah. ¿Sí? La energía de Sukkot es llevar todos nuestros deseos que ya están en nuestra mente y en nuestra emoción y plasmarlos en el año que va a pasar y cómo yo me voy a ir sintiendo con eso que va a ir pasando. Y por ejemplo, cuando ustedes consigan eso que quieren, ¿cómo se van a sentir? Por ejemplo, cuando usted ya esté subiéndose al avión y vaya hacia ese lugar al que quiere ir, ¿cómo se va a estar sintiendo? ¿Qué emociones, qué sensaciones va a tener en su interior? Pues yo creo que mucha alegría. Alegría, mucha satisfacción. Por ejemplo, cuando ya cuando ahí vean que ya les van a dar el carro, ¿qué van a sentir en su interior? ¿Sí? Eso es lo que uno tiene que sentir en la Sukkah. ¿Sí? Dice, llevar todos los deseos y plasmarlos. Y plasmarlos en el año, el qué va a pasar y cómo voy a estar mientras sucede. Y no solamente el pensar, ahora ya no solo pienso en qué quiero que pase y en qué emociones, sino ahora tengo las emociones y estoy haciendo algo físico. ¿Qué es lo que físicamente estoy haciendo metiéndome en la Sukkah? Porque la Sukkah, por encima de que a lo mejor exteriormente tú la veas como una casita que vas a armar ahí, espiritualmente es un motor que proyecta la energía de lo que tú hiciste en Rosh Hashanah y Yom Kippur. Por eso no se toca, por eso no puedes tocar el techo, ahí adentro no te puedes meter si estás triste, no hay botes de basura porque no hay aspecto de sitrajra, no hay aspecto de disminución, no hay aspecto de oscuridad en la Sukkah. ¿Sí? Por eso también construyen su Sukkah, para que tengan dónde meterse. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Entonces los 7 días de la creación son los 7 días de ¿qué? De Sukkot, que son en donde ahora yo voy a materializar todo eso, a través de ¿qué? Del cómo me siento con las acciones físicas. Y los hombres, gracias a Dios, tienen un regalo más grande todavía. Bueno, no un regalo más grande, pero un apoyo más fuerte, que es que ellos tienen un elemento físico todavía más. Porque la mujer nada más va a entrar a la Sukkah y va a hacer lo que tiene que hacer. Pero el hombre va a ¿qué? A mover el lulav. Que también eso es ¿qué? Eso es físico. No estamos moviendo un lulav metafísico o un etrog que se mueve en el aire. No, es algo que está aquí en tu mano. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que entonces el hombre cuando mueve este lulav está manifestando todo eso que fue plasmando en esos días anteriores. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí. Y por eso Sukkot es súper importante también. Porque no nos quedamos solo con la idea y con la emoción. Queremos también plasmarlo ¿en dónde? En lo físico. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ahora bien, ¿por qué? Y finalmente para cerrar con el tema. Ya después iremos hablando más en específico de cada fiesta, pero ahorita estamos viendo como una visión general de todo lo que va a pasar en Tishrei. ¿Okay?
Y ya finalmente llega, ¿por qué movemos el lulav para los 4 puntos cardinales? Porque queremos expandir, porque por eso lo hacemos hacia todos lados, hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, hacia allá, hacia todos lados lo hacemos. ¿Por qué? Porque queremos expandir el amor y otorgamiento para todo el mundo. ¿Sí? Ahora sí, es lo que decía nuestra hermana, yo quiero ver cómo un enfermo se sana. Mientras uno mueve el lulav, lo que está meditando es en expandir esta energía hacia todas las personas del mundo. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Nadie tiene alguna pregunta? Todos van bien en el último. Pero una mujer sí lo puede hacer. Sí, una mujer lo puede hacer, pero a quienes es obligatorio es para los hombres. Ajá. Pero, por ejemplo, si una mujer no tiene esposo, Ajá. no tiene hijos, bueno, si no tiene esposo, ¿qué pasa? O sea, ¿puede hacerlo ella? ¿O cómo es que ella recibe? Sí puede hacerlo, nada más que tenga en su mente algo. Que si lo hace, Kiblu aleihen Jehová, Ya. que ella va a aceptar sobre sí la mitzvah de comprar año con año su lulav y su etrog y su arabá y las arabot y los hadasim, etc. Ajá, sí, sí, sí. Nada más que tenga en mente eso. Ajá, pero, por un tú que no quiere, ¿no? Ah. Pero ¿cómo recibe? Por el trabajo de toda la comunidad. ¿Todos los demás Sí, le dan? sí, todos los demás. Sí, todos los demás. Por eso ahorita les voy a decir la parte final. Ajá, ¿Sí? Ahí está. Porque todo eso no funciona sin una cosita que es un fundamental. fundamental para que todo después pase, ¿sale? Pero bueno, el último día de Sukkot se llama, o tiene un nombre que se le conoce como Hoshana Rabbah, Después. que se traduce como la gran Hoshana Rabbah, la gran salvación. Hoshana, la gran salvación. Y ese día uno tiene la última oportunidad de sembrar un deseo más, o de modificar algo más, o de endulzar los juicios aún más, como quedándonos despiertos en la noche. Hasta que se termine el libro de Devarim. Eso es lo que se hace toda la noche. Se lee todo completito el libro de Devarim y ya después se acabó. Entonces, Hoshana Rabbah es para... Endulzar se le conoce como el último, el sello dentro del sello, eso es como se le conoce. Es la última oportunidad para modificar el juicio que se nos fue emitido en Yom Kippur. Y la última conexión de todas, ¿cuál es? Simchat Torah. Ahora bien, la última fiesta que tenemos, ¿cómo se llama? Entonces, Simchat Torah. ¿Sí? Simchat Torah. Ahora, Simchat Torah es el momento que dice la Yisdal, se le conoce como el momento del Neshek. ¿Alguien sabe qué es Neshek? Neshek. del besito. El momento del beso. ¿Sí? Es el momento en el que la persona también se supone que va a salir embarazada. ¿Ah? Todos, hombres y mujeres. ¿Sí? No físicamente, espiritualmente, sino ¿por qué se dice que el Neshek es el abrazo total con el Creador? Es donde donde podemos, por así decirlo, crear una conexión tan fuerte con el Creador que no va a haber manera de que tú en el año no sientas ganas de buscar de Dios. ¿Sí? Sí. No sientas vacío, no haya apertura ni aberturas para la negatividad. ¿Sí? Por eso también es súper importante que vengas a Yom Kippur, a Simchat Torah, porque ponle tú que sembraste todo, hiciste los movimientos, etcétera, y ya tienes un año diseñado increíble, pero no haces lo que tienes que hacer, y si no estás viniendo aquí, estás conectando con otra cosa. Si no te estás conectando con otra cosa, eso implica que entonces todo lo que sembraste no se va a cosechar, porque no estás haciendo el trabajo de trabajar la tierra. Por eso Simchat Torah es el momento de adhesión total, por eso estamos dando vueltas con la Torah. No damos vueltas a lo loco, ¿con qué damos vueltas? Con la Torah, porque queremos adherirnos a ella. ¿Sí?
El beso de la Torá en este momento sirve para fijar toda la luz y corrección obtenidas en esos días. Cerrar el ciclo con un acto de unión completa que es la Torá, el alma con el Creador. ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora bien, Simchat Torah, entonces con eso se cierra el ciclo de Tishrei y de todos los 51 días. Ahora, del inicio de Tishrei, que es Rosh Hashanah, a Simchat Torah, ¿cuántos días hay? ¿De qué? ¿De Rosh Hashanah a 21? 51. No, desde Rosh Hashanah a Simchat Torah. No, 21 días. 21 días. 21 días en hebreo, la gematria sería Kaf Aleph, que es la gematria del nombre Aleph Hei Yud Hei, el nombre Eye. ¿Se acuerdan de ese nombre? Eye, Asher, Eye. ¿Por qué, en general, qué estamos buscando estos 21 días? Volver a ser quienes realmente somos. Para eso lo hacemos. Eye, Asher, Eye. Los 21 días sirven para que la persona retorne a su estado original. Por ejemplo, vamos a pensarlo así. Cuando tú eras joven, tus emociones eran aunque eran muy inmaduras, pero eran muy reales, ¿no? Sí. Pero conforme fue pasando el tiempo y todos los traumas que te pasaron y todas las situaciones que se te fueron abultando con el tiempo, tus emociones ahora están muy, pues no sé si decirlo así, pero están muy deformes a como realmente deberían de ser. Los 21 días del trabajo de Tishrei es volver a regresar a esas emociones, por ejemplo, a su estado original. El amor como realmente debería de ser, la disciplina como realmente debería de ser, nuestra compasión como realmente debería de ser, etc. La mente de la misma manera. Antes a lo mejor tenías una mente muchísimo más clara, muchísimo más, hasta cierto punto, inocente. Pero fue pasando la vida y entonces ahora tienes una mente que es bien tremenda. Pero los 21 días sirven para que tu mente vuelva a ser, ¿qué cosa? Lo que realmente debe de ser. La mente del Mashiach. Por ejemplo, tu cuerpo. Cuando tú tenías 20 años, ¿tenías los dolores que tienes ahorita? Imagínense, yo tengo 20 años y ya me duelen algunas cosas, ¿no? Entonces, algo raro está pasando ahí. Estos 21 días sirven para que otra vez también el cuerpo vuelva a su estado, ¿qué? A su estado original. ¿Sí? Ahora, todo eso va a pasar solo con una cosa, una única cosa. Michael Berg enseñó que solo hay una cosa que hace que todo lo que hacemos funcione. Que se reunió gente para hacerlo. El acto físico, después las palabras, las tefilot, el sonido del shofar, el ayuno, el lulav, la sukkah, todo lo que tú hagas en esos días es el acto físico. Pero lo que ocasiona que la energía se precipite a la realidad física es que las personas se juntaron para hacerlo. Una masa crítica que genera que la luz descienda a la realidad física. ¿Sí? Por eso todo lo más importante, si hay algo que debemos de remarcar por encima de todo, es que hay que buscar que en estos 21 días estemos, ¿qué cosa? Juntos, que hagamos las cosas juntos, que tratemos de unirnos para hacer las conexiones. ¿Sí? Porque eso es lo que hace que funcione. Porque incluso los sonidos del shofar, el mismo shofar no funciona sino hasta que hay unidad. ¿Sí? Por eso no falten, hagan su esfuerzo, busquen la manera, porque si quieres que funcione, necesitas tener en mente también eso. Hay una regla espiritual, dicen que siempre que hay un grupo que se reunió para hacer una mitzvah, solamente pueden salir las mejores partes de la persona. ¿Sí? Entonces, estemos aquí juntos, vengamos y hagamos todo el trabajo de Tishrei para que precipitemos la energía y creemos nuestro próximo año de verdad sea muy, ¿cómo se dirá eso? Muy exitoso, muy próspero, como le quieran decir, o sea, que le salgan bien las cosas. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas son las que las que van a estar pasando con nosotros en los siguientes días de Tishrei. Y pues hagamos el esfuerzo todos también de poder buscar estar en unidad, de poder hacer las conexiones juntos y de tener obviamente la conciencia de para qué estamos haciendo todo esto. ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí o todo quedó bien claro? Quedó claro. ¿Sí?
Pero bueno, entonces Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.